Ya. Bueno, comenzamos entonces con la clase del día de hoy, siendo el 14 de septiembre del 2023, con la última de los talleres de representación de la presentación de resultados y las conclusiones. Soy Omar Muñoz y comenzamos con esta clase. Bueno,
Este, como les dije, es el tercero de 3 talleres dedicados a la metodología de la investigación, siendo el primero la presentación, o sea, siendo este como el último, siendo la presentación de los resultados, pertinente también, chiquillos, al capítulo 4 y al capítulo 5 de la futura tesis que ustedes tendrán que hacer. Esto está muy ligado a los temas de historia oral, así que en caso de que ustedes tengan necesidades de poder hacer sus futuras tesis en estos temas pertinentes, les va a servir un montón esta clase. Por lo general no se hace dentro de nuestra carrera, lo cual está muy poco valorado por los profesores, siendo que le podrían sacar mucho más ventaja a este tipo de metodología, donde ustedes puedan ir recurrir directamente a la fuente, tratar de obtenerla, trabajarla y luego expresarla dentro del documento. Pero es igual de válido trabajar esta metodología dentro de la historia oral, como también trabajar cualquier otra en revisión de documentos. Ya. Siendo entonces, esta, como les dije, la tercera de las clases, la vamos a dividir en dos. La presentación de resultados, que es lo pertinente al capítulo 4 de la tesis. Ya. El día de ayer vimos lo que sería el estado del arte. El estado del arte, chiquillos, es relacionado directamente al marco teórico, donde nosotros nos definimos dentro de distintas posturas y definimos también los conceptos que utilizaríamos. Dentro de estos conceptos está historia, historia local, historia desde abajo, microhistoria, lo que definimos el día de ayer. También definimos el concepto de identidad, niñez y barrio, que eran los pertinentes para nosotros poder realizar nuestro proyecto de tesis. Tienen que entender que nosotros estamos mostrando esto no para hacer una clase genérica dentro de lo que serían los talleres de investigación, ya que este taller para los chicos de tercer año lo van a tener en clases futuras el próximo año dentro de cuarto. Para los que están en quinto y cuarto, este taller es fundamental para ustedes, ya que tengo entendido que todavía están un poco atrasados con sus proyectos tesis, lo cual, pucha, deberían ya tener como ciertos paradigmas, ciertas metodologías ya estudiadas, ciertos conceptos analizados, pero en el caso de no ser así, no se desanimen, sigan intentándolo, porque al final esto simplemente es ensayo y error, ensayo y error. ¿Les va a servir mucho? Sí, porque van a aprender demasiado cuando hagan la revisión de fuentes. Van a haber muchas que dentro y de pleno no van a poder utilizar, pero eso no significa que ese conocimiento no sirva. Al contrario, ustedes lo adquirieron y pueden decir por qué no lo utilizo y por qué sí lo utilizo. ¿Ya? Para nosotros estos son los principales resultados de la investigación. Esto está copiado y pegado dentro de lo que nosotros tuvimos que presentar una vez, tuvimos que hacer la defensa de la tesis. Y que van a tener que defender también ustedes en el futuro. Bueno, entonces, para nosotros fue mucho más fácil cuando estábamos trabajando los resultados de la investigación, cuando ya teníamos decretado el paradigma, cuando teníamos decretada también la metodología de estudio, dividirlo en dos nuestros resultados, poniéndolos de pleno como 4.1, 4.2 y dividiéndolos simplemente por épocas. En el 4.1 abarcamos desde 1947 hasta 1960. Y la segunda parte dentro del mismo 4.1 de 1970 a 1990. A esta parte le llamamos los inicios de la toma y posterior población Luis Emilio Recabarren. ¿Ya? Luego en el 4.2 nosotros tocamos ya lo que vendría siendo la actualidad de la población. ¿Ya? Como les dije, en un inicio esto lo tocamos, nuestra hipótesis surge en base a que esto era una toma, y como toma, muchas son desalojadas, otras perduran, pero esta, lo curioso es que logró formalizarse y legalizarse, transformándose en una población. Y en el 4.2, como les digo, es lo pertinente a la actualidad, lo que es posterior al golpe de Estado dentro de Chile, posterior a la dictadura militar o al gobierno, como ustedes quieran escribirse nuevamente. Ya. Dentro de esto, nosotros tocamos múltiples tópicos, como nuestra tesis es niñez, barrio, identidad, dentro de la toma y posterior población de Recabarren, tuvimos que definir los distintos conceptos, lo que era la identidad, la niñez y el barrio. Dentro de la identidad, nuestros resultados fueron los siguientes. Teníamos gente que era pampina, obrera, marxista y organizada. ¿Por qué esto? Porque nosotros cuando empezamos a averiguar los orígenes de la toma,
nos dimos cuenta que muchos eran pertenecientes al Partido Comunista dentro de la época. Estamos hablando de la fecha fundacional, 1947. Dentro de esa época estaba el presidente Videla, ¿ya? ¿Y qué pasó ahí? En 1948, él empieza a fijar lo que sería la ley maldita, también conocida como la ley que persiguió a los comunistas, o la ley de seguridad del Estado, ¿ya? Entonces tenemos que mucha población flotante marxista perteneciente al Partido Comunista de Pleno, las cuales migran a la población, a la comuna de Renca, disculpen, y se toman un terreno. Estaban organizados y estaban también ligados de distintas formas, ya que tenían los planos de dónde poder llegar, también se empezaron a generar sus propios terrenos en medidas exactas, empezaron a organizarse al tiro colocando una sede vecinal y otra cosa más que también llegaron para poder alivianar un poco esto, que es el trauma de tener que emigrar de tu zona local para poder irte a otra y hacer una toma como tal. Para los niños y para los jóvenes y también para los adultos, generaron una escuela o un taller de fútbol, ¿ya? Entonces, nosotros una vez recurriendo a todos estos ápices, pudimos decretar que eran pampinos, obreros, marxistas y organizados, como lo tenemos ahí. Ahí están los resultados. Ustedes al momento de que tengan que defender, tienen que hacerlo de la misma forma. Tienen que ponerlo conciso y preciso. Luego, niñez. Otro tópico que tocamos. Consciente, activa, rural, baja y escolarizada. Como tenemos población marxista, la niñez estaba bastante concientizada de lo que tenía que hacer. Ellos empezaban, supongamos que cuando niños, la labor de ellos era una. Cuando era los días lunes o los días miércoles, cuando estuviera listo el pozo, lo primero que tenían que hacer era traer agua a la casa. Estaban organizados y estaban conscientes de sus labores y de las necesidades de sus padres. Eran activos ya que también ayudaban a construir sus propios hogares, a las casas de los vecinos. Si es que había alguna necesidad dentro de su población y ellos pudieran ayudar, lo hacían, incluso siendo niños, que es lo más curioso dentro de esto. Eran rurales ya que venían de distintas zonas del norte y obviamente al asentarse dentro de una toma no tenían las facilidades ni la sanidad, supongamos, para poder tener como uno cuando está dentro de una casa, sino que tenían que tener distintas dificultades, como cuando el río subía a la ladera, como por ejemplo. También, obviamente, tenían una muy baja escolaridad. Cuando nosotros les preguntamos directamente cuánta población o cuántos niños aquí estudiaban, pucha, dijeron que máximo se llegaba como a octavo básico y ojalá alguno que otro ingresara a la educación media o secundaria. Bueno, entonces pudimos decretar y coincidir todos estos aspectos, los cuales fuimos trabajando durante todo el proyecto y durante todos los años. El barrio. ¿Cómo definimos el barrio? Ayer definimos el barrio como algo mutable. Algo que considera tanto la identidad, la niñez y el barrio es que los tres son aspectos mutables, no se mantienen en el tiempo, al contrario, van cambiando. El día de hoy el barrio es este y el día de mañana el barrio tal vez sea otro totalmente distinto. Eso es lo que pasó aquí. El barrio era confiable. Ellos podían salir a la hora que quisieran y era muy extraño que ocurriera algo. Era tal la confianza que ellos podían estar jugando hasta la 1, 2, 3 de la mañana, llegar a la casa del vecino e ir a acostarse ahí. Y no pasaba nada. O esos eran los relatos, por lo menos, que nosotros pudimos rescatar dentro de él. O también podían ir a la casa de la vecina y pedirle con toda confianza un plato de comida. Lo hacían y también ocurría. También era un barrio comprometido. Si el vecino, como les dije, tenía alguna necesidad, y todos como vecinos íbamos a ir a ayudar. Esas eran las características dentro de estos tres tópicos. Como les dije, el Partido Comunista fue fundamental a la parte de que surgió esta toma. De hecho, es más aún, dentro de esta población, e incluso toma, es donde se encuentra la actual sede del partido dentro de la comuna, para que vean lo fundamental que era a la hora de que esta tuvo que surgir y también de dónde también se pudieron apoyar para organizarse, establecerse. Porque algo que los tres primeros habitantes coincidían, ya que ellos obviamente cuando llegaron aquí a esta toma eran niños y actualmente ya son
adultos octogenarios, en el sentido de que ya todos tienen su edad ya bien avanzada, superando los 70 años en promedio. Coincidían en que no se acuerdan mucho de cuando esto surgió como toma como tal. Ellos ya se acuerdan que fuera población. Pero esto surgió como toma, llamándose en un inicio La Marquesita, por el estadio que se encontraba dentro de la comuna de Renca. ¿Ya? Entonces, nuestra hipótesis es de que la primera o una de las primeras tomas de Chile y Latinoamérica. ¿Por qué Chile y Latinoamérica si la comparamos directamente con la Victoria? No la comparamos con, no sé, alguna población o alguna toma de terreno en, no sé, en Argentina, en Perú, en Bolivia. Es porque la historiografía nacional e incluso internacional avala a la Victoria como la primera de estos tres tópicos. ¿Ya? O sea, en cuanto a la organización, en cuanto a los temas pertinentes, ¿cómo se llama? En cuanto a los temas pertinentes a si fueron desalojados o no, tratamos de ligar de tal forma que todos los aspectos que definieran a la Victoria como la primera fueran utilizados para definir a la Luis Emilio Recabarren. Todos los argumentos que eran utilizados en este caso y para descartar otras futuras tomas o otras posteriores tomas o otras anteriores incluso, fueran también como margen segregador para definir si esta es o no la toma primera de esta localidad. Y en la parte 4.2 podemos ver que estos aspectos empiezan a cambiar. Supongamos que el Partido Comunista, como les dije, tenía un rol fundamental. Actualmente la relación con los pobladores se mantiene y no, porque actualmente ya funciona algo como más como centro de junta de vecinos dentro de la población. Se tratan de mantener activos con fechas como el 18 de septiembre, con fechas conmemorativas como el 11, pero incluso así no tiene tal fuerza como antiguamente. Ellos decían que antiguamente el Partido Comunista organizaba muchas cosas, actualmente simplemente son las fechas más importantes, pero como junta de vecinos incluso. ¿Ya? La identidad, antiguamente pampina, obrera, marxista y organizada, actualmente se reconfigura la identidad y da una vuelta hacia la democracia, y el Club Defensor Renca es prácticamente lo que liga a la comuna. El Club Defensor Renca es el club que a nosotros también nos avala que esta es la primera toma de Chile. ¿Por qué? Porque la fecha fundacional del club, como es un club perteneciente a esta toma y perteneciente a esta, ¿cómo decirlo?, a esta población, el club en su fecha fundacional da la fecha de 1947. Entonces, por eso es tan importante, vamos a tocar al club y al fútbol dentro de esto en muchas ocasiones. ¿Ya? La identidad, como les dije, se reconfiguraba y ahora vamos directamente a la niñez. La perspectiva de la niñez es que ahora es todo más tecnológico. La delincuencia y el tráfico de drogas son tópicos que nosotros no habíamos imaginado. Si bien uno lo tiene en mente cuando va a distintas poblaciones, en distintas comunas dentro de la capital, uno no lo había pensado. No habíamos generado ninguna pregunta dentro de estos tópicos de tráfico de drogas y delincuencia. Pero fueron los mismos entrevistados los que nos dijeron esto. Cuando hagan cosas relacionadas a la historia oral, tienen que tener bastante en consideración todo lo que les digan. Ojalá poder grabar, porque uno cuando va tomando nota no toma toda la atención o no les da el tiempo para poder anotar todo lo importante, incluso pueden desgiversar palabras que no representan lo que ellos quisieron decir. Por eso, si pueden grabar audio o video, perfecto. ¿Ya? Aparecieron dos tópicos que nosotros no reconocíamos, y eso es algo positivo para poder representar la fecha como tal dentro de la población. ¿Y el barrio qué es lo que pasa? Hay una multiculturalidad. Otro tópico que nosotros no se nos había ocurrido. Por eso les digo, cuando hago esto, quiero sincerar con ustedes cuando hayan cosas que sí se hagan con intención y otras cuando no. Porque ambas hacen un complemento perfecto para poder hacer nuestro proyecto de tesis y sus futuros proyectos de investigación también, chiquillos. ¿Ya? El sincretismo cultural, la confianza y el compromiso. El sincretismo cultural aumenta la población migrante, pero esta vez ya no es, no sé, pampina como era antiguamente, que venían del norte de Chile, sino que ahora es población inmigrante, pero extranjera. Algo que ellos también veían, puede ser con buenos o malos ojos dentro de sus propias creencias,
pero es un factor bastante importante a la hora de tener que definir la identidad, ya que estas también van adquiriendo distintas características que van entregando a los niños de la población y viceversa. Por eso se llama sincretismo cultural. ¿Ya? Estas son las partes como nosotros trabajamos en la tesis. Inicio de toma, la identidad del poblador, la niñez en la etapa fundacional y cuál es la primera toma. Ya todos los aspectos anteriormente ya se los expliqué dentro de los resultados. A veces lo que ustedes tienen que lograr cuando están haciendo la defensa, tienen que tratar de poder definir los conceptos y tratar de defenderlos en muy simple espacio. Ya. De poblador a ser ciudadano, la transición en dictadura, la niñez libre a una restringida y la resistencia a la identidad. Como ustedes pudieron ver en el 4.1 tocamos lo que es el surgimiento de la toma y posterior población, pero también tocamos los años de inicios y términos del OPE entre 1970 hasta el término de la dictadura militar en 1990. ¿Ya? Entonces, aquí la niñez toma otro rol. Nosotros pudimos también trabajar esto, y lo vamos a trabajar más adelante aquí en esta presentación, pero toma otro rol, el cual da como un giro. Y de hecho, ellos se dan cuenta que dentro de este periodo, cuando cambia rotundamente lo que era la identidad de la toma, ¿ya? Y la resistencia de la identidad. Por más que se podría decir que la identidad empieza a mutar, ellos tratan de que siga manteniéndose, ¿ya? Chicos, cuando ustedes estén haciendo sus proyectos y tengan que hacer algo relacionado, algún estudio de caso de algún colegio, porque es lo más probable que tengan que hacer o que ustedes quieran hacer, porque también uno muchas veces lo ve por la simplicidad, mejor dicho, y quieren sacar la tesis luego. Entonces, si quieren hacerlo por ese lado, pueden, pero traten de definir bien sus conceptos y defenderlos. También aprenderlos, porque si es que ustedes no lo aprenden, básicamente van a tener que estar al voleo dando información y los profesores van a leer sus proyectos y se van a dar cuenta cuando les están mintiendo. Entonces, por favor, de esta forma en la que yo estoy haciendo esta locución, ustedes tienen que tratar de manejar los conceptos. Más encima que somos carreras ligadas a la docencia, entonces el miedo al público no tenemos que tenerlo. Y si que lo tenemos, tenemos que tratar de trabajarlo con entrevistas, con estos ejercicios de trabajo, por ejemplo, y muchos otros más. ¿Ya? Y para terminar, los otros dos puntos que los unimos, más que nada, para también resumir la presentación aquí dada, el contexto general de 1990 y el 2020. La niñez, la vida del barrio y los nuevos tiempos. Identidad en los nuevos tiempos. La importancia del club deportivo y la identidad de la población y la actual población. Y la recuperación identitaria de la población. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una imagen de 1983 donde el Club Defensor Renca mostraba sus principales tareas. ¿Ya? Ya. Las temáticas que le dije en un inicio, que surgen de forma espontánea al analizar los testimonios, son las antes mencionadas. Miren, la globalización y las nuevas tecnologías, la migración extranjera y la delincuencia y el narcotráfico. Como les dije, estos tópicos pueden sonar mal incluso cuando los quieran agregar a estos que son recolecciones de memoria. Pero si ustedes no lo agregan, están olvidando algo bastante esencial. Supongamos si hubiesen dicho, pucha, cosas más drásticas como tráfico de órganos. No sé, imagínense hubiesen dicho esas cosas que ocurren dentro de la población. Si nosotros obviamos ese dato y no lo tocamos, podemos hacer perfectamente nuestra investigación y todo, pero podríamos estar ocultando sin querer una parte esencial de la historia. Como ustedes saben, la historia es de matices, no es blanca, no es negra. Como esta no es la primera, tampoco puede ser la última, o puede ser una de esas, ¿ya? Pero por eso, cuando vean un dato que, si ustedes están haciendo este estudio de casos dentro de colegios y ven casos de bullying y quieren mostrarlo y evidenciarlo dentro de su documento, háganlo. Porque esas cosas, bien, le van a dar un peso también a su proyecto, pero también van a mostrar una realidad, que es la que están sufriendo los niños en esas circunstancias, ¿ya? Por eso nosotros tuvimos que aquí sincerar estas cosas como la globalización de las nuevas tecnologías. Antiguamente, en 1960, esas cosas no ocurrían. Estar con un celular era impensable, estaba ni siquiera en un sueño.
Actualmente todos los niños ya pasan con el celular o con juegos o incluso algo que nos hicieron ver los más adultos, era que antiguamente era común ver a los niños jugando en las calles, ya sea con los trompos, con la bolita, a la pelota. Niños y niñas lo decían por igual, que incluso la señorita Soy Ignacio, no creo que se llamaba, a la que entrevistamos, ella nos dijo de pleno que a ella le encantaba poder salir y jugar a las bolitas con sus demás amigas y amigos. Entonces, ¿ven? Es un tema de unidad que estaba, pero que actualmente no se da, a excepción que sí se da dentro del Club Defensor Renca, que es como el lugar de encuentro actualmente identitario dentro de la población. La migración extranjera actualmente se ha sincronizado, como les dije. Hay muchos inmigrantes venezolanos y haitianos que ellos me hicieron ver. También dijeron que cerca del 2010 había bastante inmigración peruana. Y más que nada ambos tomaron, bueno, toda esta población va tomando homogeneidad y van tomando características unos de otros. Y la delincuencia y el narcotráfico también apuntan que se disparó cuando llegó la vuelta a la democracia en 1990. Ellos dicen que durante la dictadura algo bueno que podían rescatar, por ejemplo, era de que no había tanta delincuencia, pero tampoco podían tener tanta libertad. Supongamos a tal hora tenían que estar dentro de las casas. Esta también, incluso no me acuerdo quién había sido de los adultos, pero de nuestra primera generación, era de que eh, ellos decían de pleno que si bien había aumentado un poco la delincuencia en esos años, no era algo tan abrupto, como que incluso lo ligaban desde su perspectiva a esta población flotante, migrante, extranjera que llegaba. ¿Ya? Y nuestro cronograma del proyecto es el siguiente. Esto también ustedes lo pueden aplicar cuando estén haciendo los suyos propios. Realizar las entrevistas de transcripciones. En sus casos tendrían que ser, si es que hacen entrevista oral y estudio de caso, lo mismo, realizar las pertinentes entrevistas. Obviamente antes de eso tienen que crear su documento y herramienta de trabajo e investigación. O cuando hagan cosas de literatura que tengan que redactar, obtener las fuentes escritas y los datos en caso de que sea investigación cuantitativa. En realidad, todos estos son datos. Siempre van a ser datos, sea una grabación, sea una imagen, sea un texto, siempre van a ser datos, siempre van a ser fuentes también. Pero en este caso estamos tocando el término de datos como números, para hacerlo llegar de que el paso número uno es accesible a la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. ¿Ya? La triangulación de datos no es la única forma de trabajarlo, pero sí es muy recomendable, ya que ustedes pueden tocar el tema A, B, C y D, ver en qué se parecen, en qué no se parecen, en lo que no se parezca, que no sea relevante, obviémoslo, no lo toquemos. Si es que no se parecen, pero hay algo que es de relevancia, podemos tocarlo, pero con sigilo y tratar de también medirlo con otras fuentes. Supongamos, pueden ser fuentes escritas o imágenes, ¿ya? Luego, la discriminación de las fuentes, como les dije, esta discriminación de ver qué es lo que se deja, qué es lo que no, generar el recorrido de los temas. El recorrido de los temas es hacer el guión, ¿ya? Empezar a escribirlo. ¿Qué es lo que toco primero? ¿Qué es lo que no toco? ¿Y qué es lo que va a tocar segundo, tercero, cuarto y cómo termino? Esa es generar el recorrido de los temas. Hagan un guión básico y en base a ese guión, ustedes van redactando después el capítulo 4, ¿ya? Las hipótesis derivadas que vayan surgiendo, ustedes también pueden anotarlas. La hipótesis derivada, como dijimos en la primera clase, para, para refrescar los conocimientos, chiquillos, las hipótesis derivadas son hipótesis que van surgiendo durante el proyecto de investigación. Cuando ustedes ya tienen el material, cuando ya lo leyeron, puede surgirle nuevas dudas. ¿Y por qué no darle respuesta? Exacto. Pueden también escribirse a ellas, colocarlas. En caso de que quieran ahorrarse trabajo, no lo hagan. Pero es muy recomendable ya que uno va aprendiendo, va generando más conocimiento, va generando más dudas y por qué no responderlas cuando tengan el material suficiente para hacerlo. Si es que esto significa un trabajo extenuante más para ustedes, no lo hagan porque les va a significar tiempo y un desgaste innecesario. Pero si tienen las herramientas para poder darle respuesta, hagan estas preguntas y generen un pequeño espacio. ¿Le va a generar tiempo? O sea, ¿le va a ocupar tiempo? Obviamente que sí, pero también va a ser una mayor ganancia a la hora de sus proyectos, de presentar sus proyectos tesis. Los aportes de la investigación, con esto terminamos. Aquí la redacción, aquí empiezan a redactar en base
a su primer punteo de ideas. Luego las correcciones del profesor. Algo que les dije el día de ayer, recurran bastante al profesor guía. Si es necesario molestarlo a cierta hora o que tienen tal duda, mándenle correo. El profesor guía está para eso, para poder ayudarlos. Aprovechenlo mucho. ¿Ya? Y no solo el profesor guía, distintos profesores, incluso ex estudiantes, pueden ayudarlos con esto. En nuestro caso, estamos ayudando a una de las compañeras de quinto, que ojalá le vaya súper bien en su proyecto de tesis. Pero nosotros, por nuestra parte, también recibimos ayuda, por ejemplo, del profesor Germán Morón, que no era nuestro profesor guía, pero que recurrimos a él debido a que él impartía en ese tiempo la clase de metodología de la educación y metodología de la investigación también. Entonces, era la mejor carta para poder recurrir. Y obviamente nos ayudó, nos dijo todas las cosas que estaban mal, las sacamos, las corregimos y trabajamos en conjunto a él. También tenemos el contexto de la investigación. El contexto de la investigación es presentar todas las dificultades que nosotros vamos teniendo durante esta. O sea, supongamos, en nuestro caso fue el COVID-19. Hicimos toda nuestra investigación dentro de esto que sería el COVID-19 y entonces tuvimos que también sincerarlo dentro de esta, al final dentro de las conclusiones, en el capítulo 5, por ejemplo. Pero aquí es muy importante tenerlo, este es el cronograma general. Y luego los aportes. ¿En qué aporta lo que estamos haciendo? Supongamos, si ustedes hacen un proyecto educativo para un colegio determinado, sirve para fortalecer, por ejemplo, el proyecto de los docentes y de estudiantes dentro del colegio Mailén, no sé. O si están haciendo una metodología para evitar el bullying dentro del aula, también. Esto es para subsanar una de las problemáticas más grandes de la educación chilena, el cual es el bullying, y ahí pueden dar hasta estadísticas de cuántos niños sufren al año de esto, o cuántos niños terminan quitándose incluso la vida, porque seamos sinceros, dentro de nuestra realidad es lo que ocurre muchas veces en los colegios, y estos trabajos, estas ideas que les estoy dando, por ejemplo, pueden también anotarlas. Ya, a ver. Ya, las conclusiones. Ahora entraríamos ya en la parte de las conclusiones dentro de esta clase. Las conclusiones es lo pertinente al capítulo 5. ¿Ya? Las conclusiones capítulo 5, presentación de resultados capítulo 4. ¿Ya? En el capítulo 5 del modelo 2021, las conclusiones, nosotros teníamos que expresar todo lo que habíamos logrado, todo lo que no, y muchos otros aspectos también de relevancia. Supongamos, una de las problemáticas desarrolladas en nuestra investigación es sobre el origen de la primera toma de Chile y Latinoamérica, el cual sería, según nuestra reconstrucción histórica, la población Luis Emilio Recabarren de Renca, la cual establece en 10 años la toma de la cual antecede, disculpen, en 10 años la toma de la población La Victoria. ¿Ya? Como les dije en un inicio, la toma de la población de La Victoria era considerada la primera de Chile y Latinoamérica. Actualmente todavía sigue siendo, ya que es algo pertinente a la historiografía. Que nosotros no hayamos dicho esto, por ejemplo, suena incluso como una revelación, pero nosotros no descubrimos el himno negro. Hay distintas investigaciones que esto ya lo habían trabajado, pero que no se les da la visibilidad que necesitan. Y si bien lo trabajaron, nosotros lo trabajamos a una profundidad mayor, y eso es también lo que ustedes tengan que hacer. Apóyense en investigaciones que ya hay, porque cuando allá hay algo, de hecho, investigaciones en cuanto a poblaciones, deben haber cientos. Apóyense de esos cientos si es necesario. Discriminen la mitad, traten de sacar lo que les sirva de cada una de las que lean, cada una de las que ustedes le dedicaron tiempo, con la metodología que utilizamos ayer, que era el fichaje, y traten de darle solución a eso. ¿Ya? Aquí es donde nosotros ponemos lo importante. Aquí, por si acaso, una imagen, estos son pobladores reales, una imagen perteneciente a, ver, dirigente fundacional de la población de Emilio Recabarren de Renca, posando el momento de la construcción de la sede social. Es de 1950 la imagen, así que tenemos una fuente directa.
Pero aquí miren, en cuanto a lo que se narra en la historiografía nacional, esta temática encontramos que, si bien la mayoría de los textos y autores establecen a la población La Victoria como la primera toma, otros autores han ya integrado el respecto y arrojan las primeras luces sobre lo desertado. Ya, esto es lo que ya hablamos entonces, chicos. Sigamos avanzando. Sigan bien. Según Gonzalo Cáceres, a pesar de la creencia de los victorianos, la ocupación que dio origen a la población de La Victoria no fue la primera toma de terreno organizada que tuvo lugar en Santiago de Chile, lo que refuerza nuestro argumento de este relato histórico. Por otra parte, Jorge Flores, en su texto La lucha por la vivienda en los tiempos de González Videla, la experiencia de la población Los Nogales, Los Añartos y Luis Emilio Recabarren, la toma que nosotros tocamos, en Santiago de Chile en 1946 y 1947. Ese texto fue también una de las bases que nosotros nos pudimos apoyar. Cuando encuentren textos muy fundamentales para su proyecto y sientan que pueden sacarle muchas ideas, sáquenle las ideas, pero también denle el lugar que se merece. ¿Por qué? Porque si no pueden ser considerados como plagio, chicos. Si ustedes recurren mucho a un texto, saquen las citas que encuentren pertinentes. Si es necesario sacar 50 citas del mismo texto, háganlo. No hay ningún problema en eso, siempre y cuando ustedes le den los créditos pertinentes, porque si no van a recurrir al plagio, y eso es algo penado. ¿Ya? Como aquí él cita a los Nogales, los Añarte y Luis Emilio Recabarren. Para nosotros nos quedamos con la Luis Emilio Recabarren, ya que vimos los tópicos por los que era medida la victoria como la primera toma de Chile. Los tópicos ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero más adelante los vamos a volver a ver. Si consideramos las noticias de prensa a partir de junio de 1947, el siglo comenzó a dar la tribuna a los pobladores de Renca. El día 19 publicó una foto con un grupo de ellos, muchas madres con sus hijos, en representación de las 400 familias que estaban a la espera de su vivienda. 2 días después, el mismo diario consigna que el comité de vivienda se denominaba La Marquesita. Como les dije, La Marquesita debido al estadio que se encontraba dentro de la comuna. La dominación de este comité hace pensar que este grupo estaba ubicado en lo que después sería o quizás ya era la población Luis Emilio Recabarren. ¿Por qué quizás ya era? Como les dije, estaban organizados a tal punto que ellos tenían un plan estructural de construcción de su vivienda, tienen un plan estructural de dónde colocar la sede de vecinos, tienen incluso la zona en donde estaría la plaza de encuentro. Estaba todo tan bien estructurado y regularizado que a la hora de tener que legalizar la toma con la municipalidad de Renca, lo pudieron hacer, pero muy fácil. Aparte que también contaban con abogados e ingenieros dentro de la población entregados por el mismo Partido Comunista que los ayudó a surgir en un inicio. ¿Ya? Ahí estas son las comparaciones que damos directamente. Las tomas, la Marquesita o Luis Emilio Recabarren. También podría ser conocido como Pedro Aguirre Cerda, ya que en 1980 aproximadamente fue cambiado el nombre y ahora hace un par de años volvió a llamarse Luis Emilio Recabarren. Y la victoria. ¿Cuándo surge? 17 de junio de 1947. Puede ser incluso antes, pero esta es la primera vez que se da una datación tanto en un periódico como también dentro del club deportivo. Entonces tomamos esta fecha como la fecha fundacional. Si en un futuro esto también es rebatido, es posible, ya que estos son los motivos de por qué decretamos esta fecha y no otra. Pero si en un futuro se encuentra un documento que adscriba a una fecha anterior a esta, mucho mejor incluso. ¿Ya? Y el 30 de octubre de 1957 en cuanto a la historia. Casi 10 años de antigüedad más tiene la Marquesita, por ejemplo. Los terrenos, ambos eran privados y no fiscales. ¿Qué es lo importante de que sea privado y no fiscal? Que un terreno privado es mucho más fácil de desalojar. Un terreno fiscal no. Entonces muchas tomas se iban a terrenos fiscales. Entonces, supongamos, anterior a incluso a estas dos, nosotros que somos parte de la historia, que estudiamos esta metodología, comprendemos que estaban también las poblaciones callampas con la cuestión social a inicios del siglo pasado. Entonces, ese es el motivo de este aspecto, de que ambos eran privados y no eran terrenos fiscales. Porque nosotros dentro de, cuando tuvimos que definir los conceptos, definimos que las poblaciones que surgían dentro de terrenos fiscales eran consideradas como las poblaciones callampas y no les dábamos la categoría de toma de terreno. Y el toma de terreno le dimos nosotros, por lo menos en nuestra investigación, la teoría a los que se tomaban en ocupaciones de terrenos privados. ¿Ya? ¿Vamos bien con el tiempo, chiquillos? En el tipo de organización, los pobladores de ambos
poblaciones surgieron de mano del Partido Comunista. La comuna Renca y Pedro Aguirre Cerda, y el desalojo, ninguna de las dos fue desalojada. Se cumplen todos los tópicos que da la validez a una, y por lo tanto también le da la validez a la nueva. ¿Ya? Avanza. Ya. Nosotros, como también les dijimos en un inicio, tocamos el tema de la niñez. Actualmente nos hemos ido mucho al tema, hemos activado mucho actualmente al tema de la identidad y el surgimiento de la toma, pero la niñez también fue uno de nuestros fuertes. ¿Qué nos dijo nuestro profesor guía? Nos dijo que a la hora de poder darle validez a alguno de nuestros conceptos, tratar de ligarlo con situaciones, hechos tangentes ocurridos en otros países, porque la realidad de diversos países no es muy distinta a la nuestra. Entonces, primera generación, aquí tenemos nosotros a nuestra población, que nos analizamos la primera generación, los llamamos los observadores dentro de la niñez, ya que estos ya eran adultos, entonces podían ver la niñez dentro de los años 80 desde fuera. La segunda generación, actores activos que habían nacido un poco años del golpe de Estado dentro del gobierno de la UP y que durante la dictadura militar, estos ya eran jóvenes, partieron siendo niños, pero terminaron siendo jóvenes cuando ya terminó. Entonces le llamamos la población activa, los actores activos, porque ellos ya también tenían un rol más revolucionario dentro de esta. Como les dije, tienen ascendencia comunista o marxista, como quieran decirle, por parte de sus padres o incluso abuelos. Por lo tanto, también era una población bastante, no guerrillera, pero sí alzada. Y la tercera generación, los cuales son aquí Felipe, Pulpo González y Pepe, que como ustedes pueden darse cuenta no son nombres, a diferencia de Milton Godoy, Rodrigo, Carlos Moreno, Zoila Gálvez, Federico Godoy. Ellos son parte del Club Defensor Renca y quisieron ser llamados así. No hay problema en hacerlo, Chile. No hay ningún problema en hacerlo, en ponerlo, porque incluso ustedes pudieran ponerle, en vez de los nombres, aquí Carlos Moreno, soy la Galvez, pueden ponerle entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, el entrevistado 4, entrevistado 5, eso es insertarlo en un inicio y no tienes que mencionarlos nunca más. ¿Ya? Pero nosotros quisimos hacerlo de cómo se sintieran más cómodos y cómo quisieran ser recordados dentro de este escrito. Entonces muchos quisieron ser recordados con sus nombres de pila y otros con sus sobrenombres que es como son conocidos dentro de la misma comuna. Ya. Aquí entonces podemos encontrar de cuándo estaban ellos en su propia niñez, la primera generación dentro de 1945 y 1960, la segunda dentro de 1960 y 1990, tirando ya para la adultez aquí, y la última generación, la tercera, la tenemos de 1970 a 1990, pero ya terminando, estaría más cerca de los 90, y por lo tanto su niñez ya es de pleno cerca del año 2000. ¿Ya? Aquí está lo que les dijimos. En nuestro caso, el doctor Víctor Rangel nos dijo, traten de tocar algún tópico que ustedes quieran y que sea transversal en distintos países y traten de nivelarlo con su investigación. Traten de demostrar lo que es diferente. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Escucha, si tenemos niñez en dictaduras, investiguemos eso. En distintos países latinos o hispanos, mejor hispanohablantes, han ocurrido dictaduras militares. En el caso de Chile, en el caso de Argentina y en el caso de España. Ambos tocamos textos ajenos a lo nuestro y tratamos de ver qué ellos decían dentro de sus pensamientos, dentro de sus propias dictaduras. En el caso de Chile, aquí vemos como una niña dice que, bueno, aquella adulta recuerda que ella cuando siendo niña veía a sus padres siendo golpeados en una instancia por agentes de la DINA. En este otro texto vemos la repercusión dentro de Argentina en la dictadura cuando se vendían los niños. Y aquí en el último tenemos el caso de España, ¿ya? Entonces podemos hacer después de sincretismo, ver y también evidenciar qué es lo que nosotros encontramos que está bien o está mal y en qué podemos nosotros usarlo con nuestra investigación. Ustedes también van a tener que hacerlo. Cuando tengan que ver sus colegios, tienen que ver también en algún punto para poder validar su investigación conceptos exteriores. Tratar de validarlo desde una fuente externa a la nacional.
¿ya? Nosotros que nos damos cuenta en todo esto, de que hablan puras cosas que son malas. Pues son ciertas, sí, pero también son aspectos negativos. Ninguno toca ningún aspecto positivo dentro de esos textos. Entonces a nosotros nos surge la idea, tan mal habrá sido la niñez, no habrán ocurrido cosas buenas, porque como les decimos, nosotros encontramos que nada es blanco y negro. Si bien ambos pensamos que la dictadura es bastante negativa a la hora de uno querer resumirla, y está bien, pero también nos quisimos preguntar si es que era tan mala la niñez realmente. Entonces les preguntamos directamente a nuestro entrevistado cuáles serán los mejores recuerdos de niños durante el periodo dictatorial. Les preguntamos directamente para ver qué es lo que ellos nos decían, qué ellos nos recordaban de esto. Y bueno, pudimos sacar tres aspectos. El mejor recuerdo para mí era cuando íbamos como barrio a jugar a otros lados. Cuando jugábamos en la calle y podíamos disfrutar más tiempo juntos. Cuando fuimos creciendo fue más difícil poder mantenerse unidos. Uno iba creciendo teniendo conciencia de distintas cosas y era difícil. Pero ahora sí ellos cuando niños podían hacer sus vidas como tal. Incluso tienen un recuerdo positivo. Mi mejor recuerdo tiene que ver con el club y los primeros años en que nos conocimos todos, los partidos dentro del Renca y cuando íbamos a representar a la población para otros lados. Había mucha unión a pesar de todo. Se sentía un ambiente complicado, pero dentro de eso podíamos decir que nuestra infancia, que mi infancia, mejor dicho, fue buena. Pulpo González 2021. El mejor recuerdo que tengo es ver a mis amigos y a mi familia crecer y sobrevivir durante ese periodo. Muchos partieron, pero lo que vivimos solo podemos dar gracias y recordar. Como vemos, si bien hay aspectos negativos dentro de su relato, como es un sentido pésame incluso, podemos ver que tienen aspectos positivos, algo que otros autores no se dan el tiempo de analizar. Ustedes analicen todos estos aspectos cuando tengan que hacer sus proyectos, cuando tengan que hacer sus investigaciones, ya sea en colegio, ya sea en historia, ya sea en distintos ámbitos, ya que veamos que nuestra carrera es multidisciplinar. La historia es una disciplina que se encuentra dentro de las historias sociales y que juega con todas estas. Entonces, no se limiten a la hora de tener que decidir un tema. Van a tener que ligarlo a la educación, si es necesario, háganlo, pero traten de ver cómo lo ligan también con sus gustos personales, como lo he dicho en anteriores casos. El abordaje de la crítica de los profesores. Aquí nos dijeron qué es lo que teníamos que tocar y subsanar. Esto también tuvimos que sincerar en el capítulo 5, así que tomen nota, chiquillos, porque esto van a tener que hacerlo. El abordaje de las críticas, la redacción y puntuación que distingue la identidad de la población, tratar de notarlo un poco más, reconocer los aportes de la investigación, la referencia más a Mario Garcés, que era un autor que nos recomendaron, bastante bueno por lo demás, y el contexto de la investigación. Tocando todas esas cosas, ya teníamos listo para poder defender. Por eso, chiquillos, les decimos con tanto anhelo de que aprovechen mucho de sus profesores y guía, le hagan todas sus dudas pertinentes, ya que va a ser la mejor forma en la que ustedes van a poder trabajar. ¿Ya? Y para terminar, basado en nuestros resultados de investigación, podemos concluir que la toma de Luis Emilio Recabarren sería la primera, una de las primeras, como ya lo hemos dicho, precediendo por 10 años a lo menos a la toma de la población de la historia, la cual ha sido erradamente considerada en la historiografía chilena como la primera. ¿Ya? El Partido Comunista participó activamente en todo el proceso de inicio de la población y consideración de la toma también en sus primeros años como población. ¿Ya? La percepción y la comprensión de la infancia entre otros vecinos ha evolucionado y por tanto cambiado en su contexto histórico. Aquí es lo que decimos de la mutabilidad de los conceptos. Traten de dejarlo siempre permeable para también darle ese juego a la hora de ustedes tener que redactar. Esto fue complejo de redactarlo, va a ser difícil para ustedes. Actualmente incluso cuentan ustedes con ciertas ventajas dentro de su contexto social, los cuales son las IA. Pueden sincerar incluso eso dentro de sus investigaciones, de que trabajan con IAs y pueden también tener alguna facilidad a la hora de escribir. No abusen de ellas porque también es una habilidad que tienen que adscribirse ustedes y poder dominar, pero son herramientas que ustedes también pueden ir haciendo uso de ellas a la hora de hacer sus proyectos futuros tesis. ¿Ya? Los niños y jóvenes de los periodos estudiados narrados, este cambio de la percepción de la niñez en la población, en conclusión, a pesar de la transformación histórica en la comuna y el país, la niñez sigue siendo un tema relevante para comprender a la población. Aunque la niñez haya evolucionado, conserva ciertas características que mantienen su identidad, como por ejemplo el club de fútbol,
observando cómo la opinión sobre la niñez varía según la edad de los entrevistados de los periodos que fueron niños en la población. Ya. En lo que respecta a la identidad, destacamos una noticia arraigada en el reconocimiento de los vecinos como una comuna obrera. Todos los adultos que pudimos entrevistar, ya sea de la primera y segunda generación, todos nos dicen que tienen un legado obrero bastante fuerte y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo. La población que ha estudiado, por ejemplo, ya en educación superior, actualmente ha crecido bastante dentro de la toma, o sea, dentro de la ya población. Luis Miguel Recabarren, o Pedro Aguirre Cerda, como ustedes la conozcan, la verdad, pero antiguamente no era así. Entonces, mucha población dentro de esta sigue siendo obrera, sigue trabajando, no sé, en distintas fábricas, por lo demás. Esta identidad va cambiando según avanzamos en la investigación y los ojos temporales a revisar. Se reconoce aspectos nuevos a analizar como la migración o la presencia de extranjeros en la población. Ahí está el ejemplo que nosotros les dijimos. Cuando vayan surgiendo temas que ustedes quieran darle relevancia, háganlo simplemente y tóquenlo, porque son aspectos que ustedes tal vez no tenían pensado de antemano, y por eso son buenas las hipótesis derivadas, porque pueden ir surgiendo durante, al igual que los objetivos específicos que ustedes quieran darle también respuestas. Dentro de la organización, que siguen presentes dentro de los 4 ejes temporales, analizamos, podemos mencionar el Club Deportivo Defensor Renca como uno de los grandes responsables de mantener viva la identidad de la primera población y ayudar a traspasar ese legado a los niños, jóvenes y adultos que hoy conforman la población. Ese punto es muy importante. Nosotros queremos darle bastante importancia al Club Defensor Renca, ya que primero que nada nos da la primera piedra para legalizar de que esta es la primera toma de Chile, lo cual le estamos dando una importancia gigantesca dentro de la historiografía nacional a este club. Y como segundo, sigue preservando y uniendo tanto dentro del barrio como la niñez y como la identidad a la población de un niño recabado. Estos aspectos ustedes toquen los chiquillos, pero dentro de sus propios conceptos. Cuando ustedes los trabajen, toquen todos los aspectos que ustedes van encontrando y denle la relevancia pertinente. Cuando tengan que también terminar ya su proyecto en el capítulo 5, van a tener que demostrar cuáles fueron las dificultades de su investigación. Todas las investigaciones tienen dificultades, sincérenlas y también vean cómo las trabajaron y cómo las abordaron. ¿Ya? En nuestro caso, nuestras dificultades fueron el contexto, ya que nuestro contexto fue dentro del COVID-19 sobre el SARS-CoV-2, la movilidad. Por mi parte, yo soy de Colina, por la parte de Joaquín, él es de Renca, entonces sí o sí teníamos que movernos para poder hacer esto, y ambos factores no eran muy buena combinación. La fuente escrita también era un gran problema, ya que el Archivo Nacional en ese entonces estaba cerrado. Entonces, muchos de los documentos que trabajábamos los teníamos que recolectar nosotros en cuanto a imágenes, en cuanto a escrito, en cuanto a narraciones, por eso recurrimos más bien a la historia oral como fuente y no tanto a leer documentos dentro de archivos. Y otros archivos también nos los pasaron directamente a nuestros profesores guía. Ocúpenlos bastante, catetenles cuando los tengan, ya que dependiendo de tanto ustedes como de ellos, van a poder hacer un buen proyecto de tesis. Y conozco bastante gente que sus proyectos de tesis le abrieron puertas a distintos lados. Si no me equivoco, el mismo profesor Ibarra, dentro aquí de la universidad, su proyecto de tesis ligado a Guerra del Pacífico, le abrió un sinfín de puertas y actualmente actual docente dentro de aquí del Centro de Estudio Histórico. Las instalaciones universitarias. Teníamos que venir dentro de la universidad para poder trabajar cuando queríamos hacerlo juntos y también muchas veces se encontraban cerradas dentro del contexto del COVID, de pandemia. ¿Ya? Otro de los aspectos también en cuanto a las dificultades fue el autofinanciamiento. Como ustedes saben, a diferencia de tener que estar leyendo texto, nosotros teníamos que viajar directamente a las casas, ya que como era mucha población mayor, no podíamos tampoco pedirles que ellos vinieran, más que tampoco le estábamos pagando. Entonces, que ya nos dieran un poco de su tiempo, nosotros teníamos que ir a sus casas, tratar de llevarle algo para comer, para también ser agradecidos con la labor que nos estaban brindando. El autofinanciamiento fue un punto bastante fuerte y que tuvimos que también comprar hasta micrófono, algo para grabar, un fin de cosas. Todos esos aspectos, ustedes sinceros los chiquillos, los implementos de prevención, pongamos guantes, mascarillas que también teníamos que estar llevando cuando teníamos que hacer la entrevista, y los artículos para las entrevistas, como yo les dije, micrófonos y todas esas demás cosas. Son esos utensilios que se utilizaron, ustedes también sinceros. Se utilizan solamente documentos escritos,
pero esta vez solamente, no sé, lo leen a través del computador, también, ya que muchas veces es mejor ir a una fuente directa, como a un archivo nacional, para poder trabajar distintos aspectos como imágenes, tienen un sinfín de recolección de datos, que uno por lo general no cuenta cuando trabaja en Internet, y cuando uno trabaja en Internet tampoco cuenta con la ayuda que te puede dar el bibliotecario dentro de. Ya. Y ya para ir concluyendo, esta investigación es un aporte también al área de estudio de ciencias sociales, más específicamente a la nueva historia o historia social, desde el paradigma y método de enfoque utilizado. Los paradigmas de enfoque que hablamos el día de ayer, de historia, de trabajo, todos esos aspectos, chicos, de social. Buscamos interpretar lo que encontramos como resultado de la investigación en los demás teorías sociales y los distintos análisis históricos que desarrollan los temas de niñez, barrio e identidad, pero no abocamos a la reconstrucción y al análisis completo de la población en particular. Se usaba mucho lo que se sabía de la población y se mencionaba en la historiografía existente sobre el tema, pero no se investiga a fondo ni se busca historizar a los vecinos quienes tenían mucho que decir y entregar como testimonio del olvido de lo vivido y sentido. ¿Por qué sinceramos esto, chiquillos? Por el sentido de que si bien uno cuando quiere hacer la reconstrucción de memoria, tiene que sí o sí limitar ciertos aspectos, porque entregaron muchos datos útiles, pero obviamente a la hora de transcribirlo uno tiene que empezar a decir esto, pucha, es muy genial, pero no lo puedo tocar aquí, porque no va acorde a lo que estoy escribiendo, redactando. Y eso va a tener que ser, que eso se llama discriminación de fuente. Bueno, dentro de estos testimonios pudimos reconstruir lo que ellos tenían por niñez, identidad y barrio, que era lo que nosotros buscábamos definir, chiquillos. O sea, todo lo que dijeran pertinente a estos temas lo íbamos a guardar y todo lo demás no desechar, pero sí no utilizar para esta ocasión. Lo mismo que ustedes cuando hagan sus fichajes de texto escrito, van a tal vez hacer 50, 70 fichas, ojalá hagan muchas, porque estas les pueden servir incluso para hacer clases futuras, pero no van a utilizar todas, y, no sé, o pueden utilizar algunas en el capítulo 2, después se pueden dar su cuenta, oh, yo tenía esta cita, una cita de cita para el capítulo 4, la voy a buscar. Por eso el fichaje es muy importante hacerlo. La identidad y la niñez van cambiando según quienes van analizando la liga. Ahí sumamos ahí lo ligamos directamente con el capítulo 3, donde decimos que son aspectos mutables y todo eso. Por eso, si ustedes se pueden dar cuenta de lo que les estoy hablando, del capítulo 1 al capítulo 5, todo está correlacionado. Se pueden ver como aspectos separados, o digamos, unos tocan paradigmas, otros tocan marco teórico. Ah, ya en el marco teórico solamente defino concepto y nada más. Después de eso me olvido. No, no se olvida. Ustedes van a tener que seguir tocando esos conceptos, ya que por los conceptos que ustedes utilizaban en el marco teórico es lo que rige todo su proyecto. ¿Ya? Entonces, chiquillos, por último podemos concluir que al igual que Diego Canales en 2019, es importante y tiene sentido contar la experiencia de los sujetos populares en un contexto donde estos han sido y son invisibilizados en el espacio público, económico, social y político, lo que provoca una gran desconexión entre los miembros de la sociedad chilena y su oligarquía gobernante. Se observa una clase política totalmente desconectada de estas vidas, ya que nosotros cuando fuimos a la población las calles estaban mal, el centro de junta de vecinos también estaba siendo pintado, pero por los mismos vecinos, la misma municipalidad de Renca los tenía totalmente olvidados en algunas zonas, incluso había un sector que cerca hay un supermercado, si no me equivoco, y dentro del plan estructural esa zona pertenecía dentro del terreno comprado cuando surge la población, pero aún así la municipalidad vende ese terreno. Ahí también en caso que alguien esté interesado por investigar de eso, nosotros lo tocamos, pero no andamos en profundidad. Entonces, chicos, con eso terminamos. Esperemos les haya gustado mucho, que sea de utilidad todo lo mencionado, que vean que está todo muy ligado. Tienen que tratar, si definen A, ese A, no cambiarlo y tratar de regularlo o irlo permeando para distintos lados, pero no obviarlo. Que todo esté relacionado, chiquillos, sean bastante sinceros cuando tengan dificultades, cuando encuentren cosas que no se esperaban y las pueden utilizar, utilícenlas. Cuando encuentran cosas que no se esperaban y no las pueden utilizar, simplemente obvienlas porque les va a ocupar tiempo, les va a ocupar esfuerzo, y lo ideal es que sea un proyecto que ustedes puedan sacar rápidamente.
En especial para los chiquillos de tercero, un especial abrazo, que no le tengan miedo a esto, se ve como algo complejo, pero es algo bastante enriquecedor a la hora de escribir, a la hora de presentar y a la hora de estar, de decir, ¿sabes qué? Investigué tal cosa, háganlo. Y para los chiquillos de cuarto y quinto que ya están dentro de este proyecto en donde tienen que empezar a entregar, todo el ánimo, la fuerza, y tampoco se echen abajo cuando vean que sus logros no están surgiendo frutos, porque tal vez estén en un stand break, que necesiten simplemente un poco de tiempo para ustedes, para pensar, para poner los pies en la tierra y decir, ah, ya puedo redireccionarme para este lado porque para este otro estoy bloqueado. Háganlo. Nada, un fuerte abrazo. Espero todos se encuentren muy bien y muchas gracias por asistir aquí a la presentación. Cuídense mucho. Gracias, Omar. Muchas gracias, Graciela.